¿Qué tanta seguridad aquí en Singapur? Porque primero nosotros tenemos cámaras por todos lados que están vigilando cada rincón, cada calle. Tenemos la policía, el cuerpo de policía, la verdad, casi sin corrupción. Bukele. Vamos a apartar el tema de la seguridad, que aquí creo que no hay dudas de que como mínimo El Salvador ha cambiado. Pero vamos a hablar más de Bukele aparte de eso. Porque una seguridad física y jurídica es clave, es como los cimientos para empezar a desarrollar una economía. Si no, el país más inseguro del mundo. Creo que Bukele es la personificación de lo que decías antes de Milei. Es un político que en su país muy bien, en otros países yo no creo que sus políticas pudieran funcionar igual de bien. Trampeado la constitución salvadoreña. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Amigos, amigas, bienvenidos a esto que es Bukelianos. Si es primera vez que me visitas, agradezco tu tiempo y tu espacio. Asimismo, te pido tu apoyo con tu suscripción. Así me ayudas a llegar y a crecer esta gran familia que es Bukelianos. Pues bien, ya nos han hablado de una hermosa ciudad que se llama Singapur. Ya todos los salvadoreños alguna vez en nuestra vida hemos escuchado las políticas que tomó esa ciudad o ese país hace mucho tiempo. Se parecían un poco a las políticas de Bukele, eran otros tiempos. En aquel país hay pena de muerte, pero de ser el país más violento en aquella época, ahora se ha convertido en un centro financiero, en un país donde su salario base es de $300 diarios. Imagínense ganar 300 dolaritos todos los días. ¡Qué excelente sería! Era un puerto, un muelle cuando empezó. Es un país que estaba desordenado, igual que nuestro país, pero llegó un presidente y decidió cambiar lo que son las políticas completamente para que este país se pueda ver así como está. Aplicaron las políticas de seguridad, donde metieron a la cárcel a todos aquellos que robaban, a todos aquellos que estafaban. Y poco a poco este país se fue convirtiendo en lo que ahora es un referente mundial para todos los países quisieran ser como un Singapur. Hay cero corrupción, hay cero crímenes de odio, la tecnología llegó, el desarrollo llegó, el desarrollo se fue comiendo la pobreza, como suele pasar en todo país en desarrollo. Cero crímenes, hay cero corrupción, prácticamente una ciudad de ensueño para vivir, con un salario prácticamente de $300 diarios. ¿A quién no le gustaría tener un salario de eso? Nuestro país, El Salvador, probablemente se convierta en el centro financiero de toda América Latina. Esta señora que pueden ver ahí vive en Singapur. No sé cuál es el gentilicio de Singapur, podría ser singapurense, pero de hecho pues ella es nacida en Singapur y platica de las leyes que se ejercen en el país. Quiero que escuchemos a esta señora qué es lo que dice de Singapur y usted dirá en qué se está pareciendo Singapur a El Salvador. ¿Qué tanta seguridad aquí en Singapur? Porque primero nosotros tenemos cámaras por todos lados que están vigilando cada rincón, cada calle. Tenemos la... ¿Hay cámaras en El Salvador? Claro que sí. Nuestro gobierno está poniendo vigilancia prácticamente en todo el territorio. Es un país muy pequeño donde sí se puede hacer y Singapur pues tiene eso también. Las cámaras de seguridad muy importantes para que un país se desarrolle en cuanto a la seguridad de los ciudadanos que en ella habitan. Policía, el cuerpo de policía, la verdad, casi sin corrupción. Tenemos leyes muy estrictas. Los policías, cero corrupción o casi sin corrupción. En nuestro país han salido uno que otro todavía que han sido corruptos. Debería la Asamblea Legislativa de El Salvador poner penas más grandes para aquellos policías que decidan hacer corrupción, para que ni en eso, ni la autoridad pueda corromperse y poder llegar a ser como este país, que pues es un monstruo en el desarrollo económico. Que se aplican y también tenemos nosotros la pena de muerte, también por ejemplo castigos de azotes para robo, para violencia,
Sí, entonces aquí la Ahí le pegan sus talegazos a aquel que se anda portando mal. Le dan, dice que hay azotes. Imagínense alguien que roba, que lo agarren a cinchazos o a varazos. Pues eso sí es permitido en Singapur. Y ahí nadie se mete en los derechos humanos, como aquí que acusan al presidente que medio tiene a los angelitos allá pan y agua y dicen que son los derechos humanos. No, ahí les dan sus pencazos y pues allí nadie dice nada, pero obviamente pues es una capital financiera, es un país financiero que se habla de una economía excelente en este país. verdad, la gente se maneja dentro leyes muy estrictas. Sí, es un país bien manejado por el gobierno y la policía. Bien, ¿y en qué casos usted dice que hay pena de muerte, por ejemplo? Traficante, para los traficantes de drogas, para los estupefacientes, como pudieron escuchar, que anda vendiendo cosas que son nocivas para la salud, que ponen violento al ser humano, pues en Singapur les dan, ya oyeron usted cuál es el castigo. Por eso es que es un país de envidia. La verdad que si usted se rige en un país y se lleva bien en un país y no se mete en problemas, usted va a vivir tranquilo, si no anda pidiendo prestado, si no anda robando, si está trabajando, va a vivir bien. Si no se anda metiendo con la gente, usted va a vivir bien. Y prueba de ello pues es este país, que pues gracias al presidente que llegó en los años de los 1950, pues este país cambió totalmente. Era parecido a El Salvador, donde habían personas que se dedicaban a sembrar el terror en este país, pero pueden ver los avances que hay. homicidios, sí, intencionales, sí. Entonces son dos casos seguramente. ¿Y violaciones? Violaciones con muerte, sí. Violaciones así en sí mismo, no. Pero con casi 24 años de ¿cómo se dice? De cárcel. O sea que aquí se puede vivir tranquilo en Singapur. Se puede vivir. Y si tú cometes un delito, yo te digo, 100% dentro de 24 horas la policía te atrapa. En Singapur se puede vivir tranquilo. ¿Qué es lo que están diciendo en El Salvador? Que en El Salvador se puede vivir tranquilo. Definitivamente la seguridad, amigos, es importante para el desarrollo de un país. Para todos aquellos que se quejan que el régimen de excepción en nuestro país, la seguridad debe y es muy importante para cualquier desarrollo económico en cualquier país, y es lo que está pasando en nuestro país. Está comenzando a verse el fruto. Después de la seguridad pues comienza lo que es la inversión extranjera, la inversión interna incluso. La cara, 100%. Por la cantidad de cámaras que hay. Sí. Sea extranjero, sea local, sea quien sea, ellos te van a agarrar. En 24 horas dice que sea quien sea extranjero, sea local, si usted comete un delito, en Singapur lo van a agarrar. Dígame usted si no está pasando esto en El Salvador. Encontró coincidencias con lo que dice ella. Dice que hay penas muy fuertes. Ya se están haciendo penas fuertes en El Salvador. Ya no se puede jugar con la ley. Se debe de eliminar la corrupción. De hecho, ya se está haciendo el SECOC, ¿verdad? El Centro de Confinamiento de Corrupción. Y pues eso va a ser el ejemplo para todos aquellos que quieran meterle mano al presupuesto de los impuestos de los salvadoreños. Pues ahí va a estar esperándolo. También este youtuber, si no me equivoco es de Venezuela, ustedes me corrigen, visitó Singapur y visitó la ciudad más pobre que hay en Singapur, como dice, la pobreza extrema en Singapur. Y él visitó este lugar, que de hecho dice él mismo que ya está desapareciendo. Pero ¿para qué les digo más? Miremos por nosotros mismos cómo es la pobreza extrema en lo que es este país de Singapur. Las casas, cómo están bien pintadas, la gente deja sus zapatos afuera. Está muy, muy bonito el lugar, me encanta. Wow, me impresiona este sitio. O sea, creo que es el barrio de bajos recursos más bonito en el que he estado, sin duda alguna. Miren, la bandera de Singapur allí, ondeando, muy orgullosos. Realmente curioso de ver porque no lo habíamos notado en ninguna parte de la ciudad. Está así, los cables como por el lado de afuera, como normalmente en Latinoamérica los podemos conseguir en la mayoría de países latinos. Esto me llama poderosamente la atención, esto que estoy viendo aquí por el lado de afuera de esta casa, que tiene como unas especies.
Si eso es pobreza, queridos amigos, en Singapur, imagínense la gente más pobre cómo vive, sus casas. Pues en El Salvador creo que todavía hay casas de lámina. En nuestros países de América Latina a veces hay casas de cartón. Y pues la gente vive con un tanto más de pobreza que en Singapur, pero pues es un proceso el que se debe de realizar. Pero sigamos viendo la pobreza que hay en Singapur. Estas personas que viven en estas casas son las que ganan $3,000 al mes o $300 diarios. El salario mínimo porque usted limpie una casa, porque usted atienda una cafetería, es de $3,000 en Singapur mensuales, $3,000. ¿Qué haría usted con $3,000 en El Salvador, querido amigo, querido salvadoreña, querida paisana o paisano? ¿Qué haría usted con $300? Uf, imagínese usted. De chorros, 4 en total, con una especie de manguerita pequeña. No sé si es para lavarse los pies, porque tiene hasta jabón allí, o lavarse las manos. La verdad no lo sé muy. Miren esto, claro, no hay en este momento, pero fíjense esto. Free water, please take a one. Ah, sí hay aguas. A ver, ¿qué? Y hay Oreos, miren eso. ¡Qué locura! Allá está pues la gente allá. Esto parece como especie de un restaurante porque tiene mesas, varias mesas acá. Quizá funciona en algún momento del día diferente. Y fíjense que lo que está rodeando ahora este pequeño pueblo pues son los grandes edificios ya cada vez más cerca y al lado pues el muro de contención del mismo. Y ya pues poco espacio les queda a esta gente. Ya no se pueden seguir expandiendo. Ya lo que es esta parte acá, el sistema de drenaje de aguas de lluvia. Pero todo está impecable, nada huele mal. Miren esto. Un lugar así, cuando estaba investigando para venir a Singapur, nunca pensé que iba a conseguir un sitio así y tener la oportunidad de verlo y llevárselos a ustedes, pues me encanta porque esto ya dentro de poco, como les digo, va a desaparecer por completo. Yo estoy tratando de explorar lo más que se puede. Fíjense esta pared así toda de zinc. Y aquí tenemos el portón quizás de una parcela ya diferente. Aquí deben de vivir más personas, pero lo tienen como cerrado, que solo a lo mejor los que viven allí pueden tener acceso. Tenemos aquí un buzón porque por supuesto llega el servicio postal también a esta área. Fíjense que allá vemos algunas personas. Eso es la extrema pobreza de Singapur. Imagínese usted. El presidente Bukele posiblemente nos quiera llevar así. Posiblemente en unos 20 años nosotros vamos a estar viendo un desarrollo total en El Salvador, si no es que en menos. Vamos a estar viendo un desarrollo completamente diferente. Esto es lo que se hizo en aquellos entonces en Singapur para que ahora fuera la potencia financiera en la que se convirtió. Así acabó Singapur con la delincuencia y el narcotráfico. Hace 10 años había 500,000 presos. 6 meses después, solo quedaban 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados. Toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, etc., fueron fusilados con pruebas sólidas que los involucraban. Allá les daban bala a todos estos sinvergüenzas. Allí no andaban con tanto perequeteque. Usted cometía un error de estos, ya hoy escuchó usted los delitos, pues simplemente pues les daban de baja para que ya no siguieran haciendo mal. En nuestro país pues no se puede, pero ahí están las cárceles, que ahí se van a terminar ellos, ahí se van a terminar dando de baja de viejos, porque ya no van a poder salir a hacer sus maldades. Los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron rápidamente del país. El mensaje del gobierno del PAP, Partido del Pueblo, en todos los medios advertía que el país tenía un cáncer y la única solución era extirparlo. La familia en cuyo seno había familiares extirpados se entendía. ¿Ya ha escuchado usted al presidente hablar del cáncer que existía en El Salvador? Ya ven que dice que algunos de los empresarios y políticos corruptos salieron huyendo. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Hay unos en Nicaragua, hay otros en México, y por ahí están regados otros que se han ido por ahí por Suiza y otros países donde según no los pueden encontrar, pero han salido huyendo como cualquier rata cuando le muestran la escoba, sale corriendo antes de que le peguen su escobazo. Como peligro para la nación y se les controlaban. Después de haber realizado la limpieza del país, se reorganizó el sistema político, judicial y penal y se convocó a elecciones. El primer ministro se postuló como candidato a la presidencia y ganó las elecciones con casi el 100% de los votos. Hoy Singapur es uno de los países más seguros y desarrollados para vivir. Es más seguro que Estados Unidos. Igual que en El Salvador,
ganó con la mayoría y se volvió a reelegir. Ojalá y nuestro presidente y nuestra Asamblea Legislativa pudiese cambiar las leyes, modificar la constitución política para que nuestro presidente, pues obviamente pudiera seguir gobernando por ese camino. Ahorita pues las cosas, primeramente Dios, van a mejorar muchísimo en nuestro país. Gran Bretaña, Arabia Saudita, España o Israel. Al aterrizar en Singapur, el documento de desembarque tiene una leyenda en letra roja bastante grande y una explicación sobre la pena de muerte vigente en el país por posesión de drogas. Con cero tolerancia, el poseedor de drogas es fusilado o condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. ¿Ya escuchó usted? Con cadena perpetua o le dan de baja a aquel que ande vendiendo sustancias nocivas para la salud. ¿Debería de ser así en nuestro país? Déjeme usted en sus comentarios si le gustaría que El Salvador se convirtiera en el nuevo Singapur, se convirtiera en el Singapur de toda América Latina. De hecho, ya somos un ejemplo en seguridad. Nuestro presidente quiere que seamos ejemplo también en la economía. Pero también unos influencers o creadores de contenido que están en España hablaron un tanto de este tema, de más o menos de lo que se mira en El Salvador, en el otro continente. Son personas que están al otro lado del charco y esto es lo que estaban hablando del presidente Bukele. Gran protagonista de Latinoamérica en los últimos meses, que es Bukele. Vamos a apartar el tema de la seguridad, que aquí creo que no hay dudas de que como mínimo El Salvador ha cambiado. Pero vamos a hablar más de Bukele aparte de eso. ¿Cómo lo está haciendo, Borja? O sea, a nivel de El Salvador, ya fuera de la seguridad, que es algo muy importante. Claro, es que no se puede separar seguridad de economía, porque una seguridad física y jurídica es clave, es como los cimientos para empezar a desarrollar una economía. Es lo que precisamente está haciendo nuestro presidente, lo ha dicho, lo ha manifestado muchas veces, que primero es la seguridad para que un país se desarrolle económicamente. Ya los primeros 5 años fue de seguridad. Por supuesto que deben de seguir las políticas para que no vuelva a reincidir la inseguridad en nuestro país. Y pues ahora obviamente ya está cambiando la infraestructura del país, se están viendo renovaciones. Unos dicen 3 cuadras, otros dicen 4 cuadras en el centro de San Salvador. La oposición a todo le pone pero ellos nunca siquiera arreglaban una cuadra. Los alambres de energía eléctrica se veían feos, el desorden en el centro de San Salvador, eso era un suicidio ir a comprar ahí, porque podía salir sin cartera. En el caso de las mujeres, las vulneraban en su integridad física. Había muchos delincuentes tratando de poner sus reglas, tratando de cobrar rentas. Era un desorden realmente en el centro de San Salvador. Muchos de los opositores se quejan de que El Salvador está cambiando, dicen que son 3 cuadras, que no hay trabajo. Pero pues todo eso es mentira, queridos amigos. El que realmente tiene hambre, trabaja y come. El que trabaja, honestamente, va a vivir bien, aunque viva pobremente al inicio, aunque viva humildemente, pero va a vivir en paz y va a vivir bien. Entonces, la seguridad es muy importante y el orden, obviamente, para que un país comience a recibir el impacto de las inversiones extranjeras, que es lo que nuestro país prácticamente empezamos a mirar en estos tiempos. ¿Cuántas empresas no han ido a invertir en nuestro país? Muchísimos extranjeros han llegado a nuestro país a abrir hoteles, a abrir fincas, a abrir negocios, porque financieramente nuestro país se está fortaleciendo poco a poco. El país más inseguro del mundo, que era una situación, claro, prácticamente de guerra, ¿no? Entonces, claro, es una situación prácticamente de guerra, necesitaba unas medidas tan excepcionales como las que se hacen durante las guerras. Y al final, sí, se ha pasado los derechos humanos por el forro, pero es que, claro, dile tú al salvadoreño que su hijo no podía ir ni del colegio a casa y ahora puede ir perfectamente sin que le robe nadie nada, dile tú a ese, ¿sabes? O al que le mataron a la familia o tal. Entonces, claro, ¿el fin justifica los medios? Hombre, en unas situaciones tan excepcionales, pues al final a nadie se le va... Es que a nadie se le escapa que hoy El Salvador, es un mejor país que antes de Bukele. Hoy El Salvador es un mejor país que antes de Bukele. Lo está diciendo una persona que está al otro lado del charco, que está en Europa, en España específicamente, creo que ahí están. Y pues los españoles nunca habían visto a El Salvador con buenos ojos. Pero ahora que las cosas están cambiando, que El Salvador que Nayib Bukele lo ha puesto en el ojo mundial, en el turismo, en la seguridad, en la inversión, pues ahora están reaccionando. Y unos 3 pelones en El Salvador
que ahí andan queriendo hacer sus nuevos partidos políticos, que de verdad dan risa estos señores. No hay que permitir división entre el partido y nuestro presidente. Definitivamente hay que cuidar eso, hay que cuidar que nuestro presidente tenga autonomía, que tenga gobernabilidad en El Salvador. Hay que cuidar muchísimo eso, porque los adversarios del presidente Bukele pues tratan de poner trampas para dividirnos, y pues que nos dividamos pues no estaría bien, porque le estamos dando entrada para que ellos comiencen a hacer lo que antes hacía, que era menospreciar al pueblo salvadoreño, comenzar a meter las manos en el presupuesto del pueblo salvadoreño y no invertirlo en lo que realmente es, que es en el mismo pueblo salvadoreño. Creo que Bukele es la personificación de lo que decías antes de Milei. Es un político que en su país muy bien, en otros países yo no creo que sus políticas pudieran funcionar igual de bien. Trampeado la constitución salvadoreña que le impide presentarse un segundo mandato, y haciendo una maniobra un poco putinesca, pues al final ha conseguido presentarse un segundo mandato. Entonces dices, claro, ha conseguido un milagro. Y a lo mejor ese es el precio de conseguir el milagro. Pero es que gratis, ¿no? Ahí se equivoca en decir que nuestro presidente se religió en el segundo mandato de una forma putinesca. Hace relación a Vladimir Putin de Rusia, ¿verdad? Que él pues ha estado por muchos años en ese país de Rusia. Pues no es cierto, esa ley ya la había cambiado el partido político que estaba anterior al presidente Nayib Bukele. Pasa que pues en Europa probablemente no se lleguen a informar lo suficiente, pues obviamente no son salvadoreños, ellos obtienen información de lo que miran en redes sociales, por eso es el desconocimiento y la forma en lo que lo dice. Lo que sí tiene razón, que nuestra política de seguridad no se puede aplicar ni en México, ni tampoco en la Argentina, ni tampoco en ningún otro país, porque ya nuestro presidente lo ha manifestado, son cuestiones totalmente diferentes. No es prácticamente soplar y hacer botellas, decía el presidente. Cada país tiene sus leyes, cada país tiene su estrategia, pero lo que sí es cierto, que nuestro presidente les ha puesto el ejemplo, que el querer es poder. ¿Este mundo? ¿De verdad no puedes hacerles ya juicio justo a la gente? ¿De verdad tenías que hacer eso en el Parlamento? ¿De verdad tenías que presentarte ese segundo mandato? Yo creo que necesitamos un par de años para ver qué hace ahora, para ver si de verdad es un dictador o no. Porque tiene algún toque progresista, pero luego a la vez es ultraliberal. Vale, eso económicamente es ultraliberal. Sí. Vale. Sí. De hecho, invirtió en Bitcoin un montón. Y luego le salió mal, y ahora le ha salido bien. Ya le salió muy bien, claro. Que va para arriba. Y Bukele junto con Milei están constituyendo un nuevo corpus ideológico que por ahora los conservadores lo están intentando adueñar. De hecho, ya han invitado a Bukele a la CEPAC, que es como la Met Gala de los conservadores. Yo de Bukele quiero decir que me parece que es el político del mundo que mejor ha entendido, mucho mejor que Trump incluso, que mejor ha entendido la comunicación política moderna. Es que esa es otra. La comunicación política... Sin ser tan histriónico. Siendo un poco, pero sin... Y ahí entra tanto los partidos políticos que se quedaron en la era de los dinosaurios, como el partido que quieren hacer en la actualidad en El Salvador, pues están buscando gente prácticamente política vieja, podamos llamarle así. Se quedaron en los tiempos donde no existía el internet. Ahí tenemos el caso del que trataba de ser presidente de la República, que compitió con Nayib Bukele, el famoso Chinese Flower. Pues ese señor les quería dar kumas a los niños, les quería dar capiruchos, les quería dar un comal a las muchachas para que tortearan. Pues se quedan en una era que ya pasó de moda, ya dejamos la era televisiva donde nos informábamos de los medios de comunicación. Ahora pues todos los informamos a través de las redes sociales, y pues es lo que está de moda en estos días. Y pues ellos dicen que perfectamente un presidente joven, un presidente millennial, pues obviamente se ajusta perfectamente a la temporada, a la época. Un presidente que va conforme a la época y que no va conforme a las políticas antiguas que tenían los políticos dinosaurios, por llamarlos así. Ser una locura de tener que decir barbaridades todo el rato. Creo que ha entendido muy bien los discursos, los canales... ¿Y eso qué significa? Que entiende dónde tiene que hablar. Entiende contra la letal a las cárceles, ese tipo de cosas. Entiende dónde tiene que hablar y es gente que comunica. Sí. Y que no es tan abrasivo como Trump, que Trump puede ser súper abrasivo, o Bolsonaro. Son gente
que puede a veces tener un mensaje que es como una metralleta. Él tiene otro tono, un poquito más culto a veces, que puede ser muy guerrero, pero no es... O sea, Trump, tú ves algún tuit suyo que solo le falta ponerse un sombrero de cowboy y con insultos. Sí, tiene ese puntillo también, la edad que tiene, y Bukele es muy joven. Y Bukele tiene un estilo muy comunicativo joven, pero y que es populista, pero sin ser abrasivo, ¿no? Sin Es que ser... hasta el look, ¿no? El look. Es un look fresco, tío. Sí. Y cuando digo lo de populista, a veces es populista porque está diciendo cosas. Es que, de verdad. Ya, quizás no es la mejor etiqueta para él. Los políticos, y parece que bastante populista. Para ti, ¿qué es un político populista? ¿Cómo definirías el populismo, resumidamente? Sí. El populismo yo lo definiría como una política basada en la identidad, más que en las ideas. ¿Y tú? Me sumo a eso y aparte le añadiría el dar soluciones o discursos muy simplistas que simplemente suenan bien, pero o bien son utopías o bien son contenido muy vacío que no iba a nada. Creo que ese tipo de... pues eso, creo que cuando Trump dice vamos a hacer un muro y lo van a pagar los mexicanos, creo que está siendo populista porque sabe que no lo puede hacer. Cuando dice que acabará la guerra a Ucrania es una burrada que no es verdad. Estás simplificando algo que es muy grande. En ese caso, nuestro presidente pues no ha sido populista, pues todas las cosas que hasta el momento nos ha prometido los salvadoreños las ha cumplido y está por cumplir lo que hace falta. Ahorita se está enfocando en lo que es la economía del país, pero de populista mi presidente pues no tiene nada. Populista es aquel que promete, promete y promete, así como lo hacían los gobiernos anteriores, que venía la supermano dura, que se iba a acabar la corrupción, que se iba a acabar la delincuencia, y eso hacían en términos de campaña. Nuestro presidente en el último mandato no hizo campaña política. Los que hicimos campaña política pues fuimos los creadores de contenido. Nosotros sí nos dedicamos a eso, pero eso de que nos dicen que nos pagan tampoco es cierto. Nunca hasta el momento a mí me han hecho un ofrecimiento del gobierno de El Salvador para pagarme. Por ahí unos comentarios en algunos de mis videos dicen que cuánto me pagan. Les contesto, pues no me paga el gobierno, me paga la satisfacción de ver que mi país está cambiando, me paga la satisfacción de ver que la gente ya no tiene miedo de ir a El Salvador, me llena de satisfacción el hecho de que la diáspora y personas que no son de la diáspora pero que son extranjeros hablan muy bien de mi país. Eso es el pago que yo recibo de YouTube, toda esa satisfacción. Y aparte, los likes que ustedes me dan, los anuncios que miran a través de mi canal de YouTube, los superchats que me dan cuando estoy en vivo, pues, y las suscripciones a mi canal, pues todo eso prácticamente es el pago de un youtuber. Pero en sí, que el gobierno esté dando un cheque efectivo o una bolsita bajo el agua, no es cierto. Creo que estás banalizando las cosas, eso es ser populista. Sí, yo creo que el populismo también sí usa mucho las preocupaciones mayoritarias de la gente. El aplauso fácil. La tengas o no la tengas, la solución, tú vas a decir que la tienes, la solución, y a partir de aquí luego ya veré si... Es como que principalmente la principal diferencia desde un punto de vista súper teórico es... Un liberal o un socialdemócrata cree en el liberalismo, en la socialdemocracia, que es algo supuestamente bueno para todos. Es un principio de aspiración universal, mientras que el populista se dirige a la clase obrera o se dirige a las élites de no sé qué, y es lo que es bueno para mi grupo. Que a lo mejor no tiene por qué ser bueno para todo el mundo. Claro. Esa es la diferencia, yo creo, entre un populista y un... gran protagonista de Latinoamérica. Definitivamente, queridos amigos, esperamos que nuestro país se convierta en la Singapur de América, y mucho mejor quizás, porque pues es un país que es pequeño y que obviamente se puede controlar con muchísima más facilidad. Ha tenido sus altos y bajos el país, pero gracias a las políticas de este presidente que ha llegado con nosotros, todo ha estado empezando a cambiar. Gracias al presidente Bukele, nuestro país está dando un giro de 360 grados. Yo en lo personal estoy muy feliz. No permitamos, queridos amigos, que nos dividan, no permitamos que la oposición quiera dividirse. Está muy bien que digamos las cosas que no nos parecen. Ahorita se está atacando muchísimo a la Asamblea Legislativa, pero está bien que digamos lo que no nos parece, las cosas que miremos mal, pero tampoco permitamos que eso cambie nuestro padecer en cuanto al voto que tenemos que darle a la bancada Cian
para que nuestro presidente pueda seguir teniendo gobernabilidad. Muchísimas gracias por haber visto este video. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Déjenme su comentario. ¿Les gustaría a ustedes que nuestro país se pudiera parecer o al menos imitar a Singapur? Díganme si cree que esto puede ser posible. Por supuesto no va a ser mañana, sino en muchísimos años. Muchísimas gracias por estar aquí. Si ya llegaste hasta aquí y no te has suscrito a mi canal, déjame tu suscripción, déjame tu like y comparte este video para poder llegar a muchísimas más personas. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí y salud. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones.